Muy bien, pues si os parece, comenzamos. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias por participar pues, en la presentación de este libro, ¿no? Que, bueno, como sabéis, es la continuación, ¿no? Pues de los dos libros anteriores de Enrique. En primer lugar, pues por supuestísimo, ¿no? Darle también la enhorabuena, ¿no? Por este libro a Enrique. Y, bueno, pues un poco el formato va a ser una entrevista. Le voy a hacer, bueno, en principio le daré algunas preguntas a Enrique y luego, pues todos los que queráis también preguntar, pues, por supuesto, adelante, ¿no? Bueno, pues, en primer lugar, pues, casi la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo era a grandes rasgos, ¿no? La provincia de Guadalajara en los años que comprende el libro, es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Y, bueno, pues cómo era un poco su población, la economía. Buenas tardes. Bueno, en el año que comienza este libro, en 1854, la provincia de Guadalajara todavía no se ha recuperado de las consecuencias económicas que ocasionaron los desastres de la Guerra de la Independencia. Los más importantes desastres, consecuencia de la guerra, fueron el cierre definitivo de las Reales Fábricas de Paños de Guadalajara en 1822 y de la Real Fábrica de Paños de Brihuega en 1835. Estas fábricas habían dado empleo directo a muchos trabajadores y trabajadoras. Concretamente, en el año 1797, en la fábrica de Guadalajara trabajaban 3.987 personas y también daban muchos empleos indirectos, porque si algo no podía faltar en estas fábricas era hilo, tenían que tener siempre una provisión continua de hilo y trabajaban para esta fábrica unas 25.000 hilanderas, la mayoría chicas jóvenes que ganaban poco, unos cuantos reales, pero dada lo precario de las economías campesinas en el siglo XVIII, pues constituía una ayuda bastante notable para estas economías que he dicho. Hasta 1844 no viene una buena noticia económica y no es otra que el descubrimiento del filón rico en Guillén de la Encina, el filón de plata. Y en la Encina acuden miles y miles de personas en busca del preciado metal y bueno, pues esto proporciona bastante empleo, o sea, porque hay datos que dicen de que en el año 1855 entre los mineros que trabajaban en el laboreo de las minas y los trabajadores que trabajaban en la fábrica de beneficio de plata llamada La Constante, pues había más de 1.600 personas trabajando. Pero la economía provincial de Guadalajara era eminentemente agrícola. Entre los años 1836 y 1851 tiene lugar un hecho capital, la desamortización de Mendizábal, que introduce las relaciones de producción capitalista en el campo. Consiste esta desamortización en la expropiación de bienes de la Iglesia y su salida a pública subasta para que las adquiera el mejor postor. Entre los fines de Mendizábal figuraba la creación de una clase media en el campo, una clase de propietarios que diera estabilidad al régimen liberal. Pero el resultado fue un fracaso porque la falta de capitales impidió que campesinos pobres y mucho menos jornaleros accedieran a la propiedad de la tierra. Sí, en cambio, pudieron comprar grandes lotes de tierra nobles y burgueses, sobre todo la burguesía comercial, que tenía que meter en algún sitio sus capitales y los metió en tierra. Esta desamortización se complementó con la de bienes municipales, llamada de Madoz, que tuvo lugar entre 1855 y 1924, y bueno, por esto hizo lo mismo que la anterior, ¿no? La consecuencia más inmediata, bueno, y que quedó esto para siempre ya, fue el aumento de los obreros, de los jornaleros, del proletariado rural en el campo, porque muchos arrendatarios pasaron a ser jornaleros, ¿no? Y todo esto tuvo unas consecuencias, porque una de las principales puntas de lanza de la revolución que se produce en los años de la Segunda República será la lucha del campesinado por la tierra.
Junto a esto, en 1867 se inaugura el canal de Henares, que es el intento de hacer una agricultura técnica en la provincia y que en ese año ya riega 7.500 hectáreas en la vega de Henares, ¿no? Cuando finaliza el siglo XIX, la estructura de propiedad agraria en la provincia es más o menos la siguiente. El 0,2 de los propietarios, el 0,22 de los propietarios acumula el 15,37% de la tierra. Otro grupo de agricultores ricos, el 2,28%, posee el 22,27% de la tierra. Y para el 97,5% restante queda el 63% de la tierra. Este 97,5% son los campesinos pobres, en su gran mayoría, o jornaleros, que, bueno, pues en el caso de los campesinos pobres, lo único que tienen para trabajar la tierra es una yunta de mulas, la ayuda de su familia, de los hijos, que abandonan pronto la escuela o simplemente no van, y en algún caso, o como mucho, por la ayuda de un jornalero, ¿no? En 1900, el analfabetismo en el campo alcarreño afecta al 60% de los individuos. Son también los años del caciquismo, esa forma de gobierno de una comunidad en la que un individuo controla totalmente a sus miembros y se establece un clientelismo político. Esto es lo que hacía el conde de Romanones en la provincia, Álvaro de Torres, en la provincia de Guadalajara, donde poseía 6.527 hectáreas. Fuera de la provincia de Guadalajara poseía 8.605 hectáreas. Respecto a la población, desde el primer censo de población realizado en España en el año 1857 hasta el censo de 1930, la población se mantiene estable. Pero esto es en apariencia. A ver, cuando digo estable, de que con altibajos no baja ni sube de 200.000 habitantes. Aparentemente es estable, como digo, pero esta estabilidad es engañosa, porque la emigración a las ciudades, porque muchos miles y miles de alcarreños y alcarreñas y de los partidos judiciales, de Molina, de Sigüenza, de todos los sitios, emigran a Madrid. Lo que pasa es de que hay una mortalidad baja, cada vez más baja, y una natalidad alta que enjuga toda la emigración que va a Madrid y a otros sitios, ¿no? A mediados de siglo se advierten signos de modernización en las estructuras de la economía de la provincia de Guadalajara. En 1854, en el año que comienza este libro, se inaugura el tendido del telégrafo eléctrico, el tendido que se instala entre Guadalajara y Alcolea del Pinar. En 1859 el tren llega a Guadalajara y luego seguirá avanzando la línea a Jadraque, Sigüenza. Es una línea, un tendido ferroviario que está construido por la compañía francesa Pereire y que, bueno, como vemos, es de capital extranjero. El canal de Henares también será ejecutado por una compañía inglesa, el Banco de Londres, después del fracaso de algunas empresas españolas. Las minas de plata de la Encina, en su primer periodo de explotación, lo son por capital inglés y en su segundo periodo por capital francés. La fábrica que instala la compañía anglo-española de cementos Portland, la fábrica de cementos de Matillas, pues hasta 1926 no es totalmente de capital español. Y el hierro que se saca por la compañía minera de Sierra Menera en el yacimiento de Setiles se exporta fundamentalmente a Estados Unidos, Inglaterra y a Alemania. En definitiva, vemos cómo en la provincia de Guadalajara, como en el resto del país, se advierte el predominio del capital extranjero en los negocios más productivos. En 1917 comienza la instalación en Guadalajara de la fábrica de automóviles y aeroplanos llamada La Hispana, que tendrá un impacto importante, tanto económico como social, en la ciudad mientras dure.
En definitiva, la situación económica de la provincia de Guadalajara responde a las características que definió el revolucionario marxista ucraniano León Trotsky para aquellos países donde comienza su andadura el capitalismo. Llamó a estos inicios desarrollo desigual y combinado. Desarrollo desigual porque vemos zonas como Guadalajara o como Matillas o la resinera de Mazazarete, ¿no?, donde se instalan empresas de tecnología punta para la época y hay una concentración de proletariado. Pero todo esto se hace en medio de la inmensidad del campo, de un campo atrasado, tanto en los métodos de cultivo como en el utillaje, que siguen siendo los mismos que prácticamente los mismos que en la época de los romanos, ¿no? El desarrollo desigualmente desarrollado y combinado, que combina lo más adelantado con el atraso más atrasado, valga la redundancia. Esta estructura económica determina las características de la futura revolución que se producirá en los años de la República. La guerra campesina, o sea, el deseo del reparto de la tierra y todas las luchas que habrá por ella, o sea, porque en Francia, a partir de 1789, la burguesía que llevó hasta el final la revolución repartió la tierra a los campesinos, pero en España no solamente no repartió la tierra de los nobles y de la iglesia, la burguesía, no solamente no la repartió, sino que se la quedó ella. Y luego, por otra parte, esto se combina con el alzamiento proletario, con la lucha de las ciudades, que es característico de la revolución socialista. Muy bien, Quique, pues sí que me gustaría saber, ¿no?, pues cómo era también el nivel de vida de los trabajadores en la provincia de Guadalajara, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablabas de los mineros de la Encina. Bueno, en la provincia de Guadalajara, como en todo el país, había dos demandas fundamentales, que eran pan y trabajo. Empezaremos por el trabajo. El trabajo, la falta de empleo era una lacra constante. A ver, en el campo el empleo era estacionario y en las ciudades, pues, en Guadalajara se ocupaba mucha gente en la agricultura incluso, pero que el trabajo que había era escaso. Entonces la gente estaba supeditada a las obras públicas que las diputaciones, el gobierno central hicieran para obtener algo de empleo. Los salarios eran bajos, con la particularidad de que una parte importante del salario se tenía que gastar en pan. Hoy esa barra de pan que nos vale 30, 35, 50, 60 céntimos, pues entonces era muy, muy caro el pan. ¿Por qué era tan caro? Porque al no estar mecanizada la agricultura, intervenían muchos brazos en la agricultura y había que, aunque fuera muy poco, había que pagarles a todos. Y no solamente el pan se encarecía por eso, sino que es que se llegaba, igual que hoy se especula, cuando hace tanto frío, pues se sube la electricidad a posta para obtener más beneficios. En la época de una mala cosecha había gente, almacenistas, que guardaban el trigo para que aparentemente, ante esta aparente escasez, subiera el precio en el mercado y así ellos poder hacer el negocio, ¿no? Entonces, una idea de cómo estaban las cosas entonces es que en el año 1867 solamente hay 65 médicos en la provincia de Guadalajara, una provincia que tiene 400 pueblos, por lo menos entonces los tenía. Respecto a la educación, hay un dato de 1860 que dice que solamente hay un 15,9% de las niñas entre 6 y 15 años que están escolarizadas. Porque, como ya lo sabes, las chicas, ¿para qué tienen que aprender a leer? Lo que tienen que hacer es casarse, ¿no? Esa es la mentalidad que se inculcaba. Sin embargo, sí lo están entre los 6 y los 15 años, el 51,5% de los niños. Respecto a la pregunta que tú me has hecho, Pablo, de cómo estaban las cosas en este sentido en Ñan de la Encina, pues hay que decir de que en las minas de Ñan de la Encina se trabajaba en 2 turnos. Cada turno era de 12 horas.
Y los picadores, los barreneros, trabajaban en galerías muy hondas, que llegaban a los 400 y a los 500 metros. En estas galerías, pues hasta muy avanzada la explotación, no había ventilación, y todos sabemos que conforme se va profundizando en la Tierra, la temperatura sube, por lo cual las temperaturas eran muy altas. Los accidentes de trabajo estaban a la orden del día. Yo tengo el dato que entre 1851 y 1914 en las minas de Llen de la Encina hay 156 muertos, y el salario, pues bueno, hay gente que dice que los salarios eran cumplidos y otros dicen que no lo eran tanto, ¿no? Ahí yo he recogido un dato de la prensa madrileña que cita textualmente así: el mísero jornal que ganan los mineros de Llen de la Encina, aun estando sanos y buenos. En 1870, los mineros trabajando a destajo ganaban 2 pesetas los hombres, y no llegaban a una peseta lo que ganaban los niños y las mujeres, 193 y 0,83 céntimos, rebuscando material desechado, a ver si contenía algo de plata aún. Respecto a la alimentación, pues bueno, en todos los sitios lo que más se comía, como digo antes, era pan y legumbres, carne poca. Entonces, la ausencia de consumo de proteínas determinaba una debilidad en el organismo. Cuando llegaban las epidemias, pues se hacían notar las consecuencias. Yo he recogido un informe de un ministerio, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que el dato está en el libro, que dice que el salario de los mineros de Llen de la Encina solamente les daba para una mala alimentación de pan y patatas. En 1855 se declara una epidemia de cólera. Ahora tenemos coronavirus, entonces tenían cólera morbo, que afecta a los mineros de Llen de la Encina. Se producen otros brotes de cólera en 1865 y 1885. En el de 1855 fallece el 4% de la población de la provincia. Las muertes en Llen de la Encina no solamente eran por accidentes en las minas. Hay que contar 22 muertes en el periodo de años que he dicho antes, muertes alevosas que se producían en riñas y peleas. Bueno, pues el trabajo de los mineros era tan duros, estaba sometido a tanta presión que cuando llegaba el día de cobro, pues tenían que desfogar, ir a la taberna, y bueno, pues allí pasaban muchas cosas, entre ellas muchas peleas, y ya digo de que se cuentan entre esos años 22 muertes, ¿no? La vivienda en de la Encina y en todos los sitios era escasa y de mala calidad. Yo he recogido el dato, 2 datos, mejor dicho, de que hacia 1850 en una casa en de la Encina vivían 50 personas. Tendría que ser muy grande la casa o estar muy apiñados, pero bueno, ahí queda el dato. Y a finales de siglo, una familia de 6 personas tiene que vivir en poco más de 6 metros cuadrados. Las condiciones de habitabilidad eran malas y los alquileres altos. En 1913 se abrió un hospital en de la Encina para dar asistencia a los accidentados en las minas, y desde principios del siglo XX los heridos en accidente recibieron ya una indemnización. Vale. Claro, Quique, y bueno, como además no esconde el título del libro, ¿no? El eje central del libro es precisamente, ¿no? Pues el movimiento obrero, ¿no? En la provincia. Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poco, pues, cómo es este movimiento obrero en la provincia, ¿no? ¿Qué reivindicaba? ¿Qué características tuvieron? También, pues, ¿qué movilizaciones hubo en aquellos años? Bueno, pues yo voy a hablar de las primeras movilizaciones que hubo en la provincia de Guadalajara, y para ello me remonto al año 1843, que es la primera movilización por la reivindicación del pago de atrasos que hacen las amas de cría de la inclusa provincial. O sea, digamos de que el capítulo de movilizaciones
lo abren las mujeres en el año 1843 por esta negativa a trabajar hasta que no le paguen los atrasos. Encontramos ya a los trabajadores de Llen de la Encina en 1850 reivindicando aumento salarial, a los que los patrones de las minas les responden cerrando bastantes de estas, ¿no? También en 1869 los trabajadores del balneario de Trillo protestan porque se les deben bastantes salarios atrasados, ¿no? Antes que esto, en el año 1854 comienza una gran movilización en Guadalajara. Como digo, entre 1834 y 1851 se ha hecho la desamortización de Mendizábal, o sea, el trasvase de tierras de la Iglesia a la burguesía. Todas las condiciones en el campo pues son peores y también, digamos, se empieza a especular con el trigo. Entonces, en 1854, en Guadalajara y en toda la provincia, en la ciudad y en la provincia, se combinan la epidemia de cólera de la que he hablado antes, años de malas cosechas, y luego, por otra parte, es la guerra de Crimea. Crimea es una zona de Rusia que era uno de los mayores productores de trigo en Europa y que todo este trigo se exportaba a Europa. Está en guerra esa zona y entonces, bueno, como ya no se produce trigo allí, pues el precio del trigo sube y los exportadores de trigo españoles, los productores, pues venden el trigo fuera, con lo cual aquí queda poco trigo y es un trigo muy caro. Entonces hay motines importantes en Guadalajara, en Brihuega y en Sigüenza. Y antes que eso, pues digamos de que el ejército tiene que ir a reprimir en el verano de 1854 a los mineros de Llen de la Encina porque se han insurreccionado, o sea, al calor de la revolución que estalla en Madrid en el año 1854. Este libro está lleno de novedades y, bueno, para mí lo que más me llamó la atención, mi mayor hallazgo, fueron todos los acontecimientos que se produjeron en el bienio progresista, que es el periodo de años comprendido entre 1854 y 1856. Siguiendo con esto, bueno, pues en plena Primera República, en el año 1873, los segadores venidos desde Arganda al pueblo de Quer se declaran en huelga por aumento salarial y todos estos son perseguidos por los voluntarios de la libertad, que es, digamos, la milicia que tiene la Primera República. La gente les acusan de ser carlistas, de ser gente que quiere derribar la República, pero bueno, en realidad pues es gente que quiere ganar una peseta más para llevársela a su casa. Hay un conato de huelga en 1886 en las salinas de Imón y de nuevo en Llen de la Encina en 1892 hay otra huelga. Se produce otra huelga femenina por las actrices del teatro en Sigüenza en el año 1892. Y bueno, es una huelga que fracasa porque no consiguen el aumento salarial, pero vemos cómo hay un protagonismo de la mujer obrera. Y una de las cosas que me encontré también fue que en el año 1899 los trabajadores de los talleres de ingenieros del fuerte de San Francisco pues que van a la huelga, pero no es por el aumento salarial, van a la huelga por la indignación que les produce de que cada vez que tienen que ir a hacer sus necesidades, tienen que ir para pedir permiso para ello al maestro cerrajero. La condesa de la Vega del Pozo, que nos regaló, nos legó ese panteón tan grande que hay en Guadalajara, pues obtuvo mucha fama porque en tiempos de miseria cuasi absoluta proporcionó muchos jornales a la gente trabajando en su panteón. Eso sí, a la gente le pedía que tenía que ir a misa todos los domingos y no votar en las elecciones. Pero en esas obras, aun con todo el paternalismo de la condesa de la Vega del Pozo, pues también se hacían huelgas, ¿no? En concreto,
se hizo una huelga cuando la compañía de construcciones civiles pidió a la gente de que tenían que entrar a las 7 de la mañana y que ya tenían que ir con el bocadillo comido. De momento es lo que puedo aportar, pues que no me quiero extender mucho sobre las primeras reivindicaciones que hubo en Guadalajara y la provincia en estos años. No, claro, Quique, está realmente interesante, ¿no? Pero sí que me llama mucho la atención, ¿no? Hablabas ahora de las movilizaciones, también de las mujeres, pues ¿cuál fue el papel, ¿no? que tuvieron las mujeres obreras en estos años, ¿no? En los movimientos también que hubo en estos años. Bueno, ya he hablado del protagonismo de las mujeres, ¿no? De las huelgas, de las amas de cría en Guadalajara y de las actrices del teatro de Sigüenza. Pero en esos años, como digo, el precio del pan era muy alto y había un litigio constante entre los panaderos que subían el pan, las autoridades que lo permitían y que se veían también presionadas con razón por los trabajadores y sobre todo por sus mujeres para que no se subiera el precio del pan. Los motines contra el aumento del precio del pan y contra el impuesto de consumos, que era un impuesto que gravaba los artículos de primera necesidad, de comida, de carbón y de bebida, fueron protagonizados fundamentalmente por las mujeres. Ahí yo he recogido en el libro motines en Guadalajara, en Marchamalo, en Sigüenza, bueno, en un montón en Junquera, en un montón de pueblos. Las mujeres en este sentido tuvieron un gran protagonismo en esos años. Dime. Vale, Quique. Vale, ¿y cuándo aparecen las primeras organizaciones, o sea, las primeras organizaciones de clase del proletariado en Guadalajara? Como todo el mundo sabe, en 1864 se funda en España la primera internacional, que llega a tener, entre unos dicen 30.000, otros llegan hasta 50.000 miembros, en el periodo conocido como Sexenio Revolucionario, entre 1868 y 1873. Entonces, bueno, pues la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, se extiende también por España y en concreto en Guadalajara. En 1870, en febrero de 1870, de la mano de un maestro chocolatero que se supone catalán, que se llama Antonio Arbeiz, que ha venido a trabajar a la fábrica de chocolate de Brihuega, que ya era miembro de la Internacional, se crea una sociedad de oficios varios, que llegó a tener entre 6 y 18 afiliados, ¿no? Y bueno, no solamente es en Brihuega, sino que también en Guadalajara hay una asociación de la primera internacional y se invita a los trabajadores de Illón de la Encina a que se unan a la internacional. Pero estos no contestan, se supone que es por la gran influencia que tenía el republicanismo en ese pueblo. Y curiosamente, en un pequeño pueblo que hay cerca de Sigüenza, en Aragosa, donde se fabricaba papel, un papel de muy buena calidad, porque con él se hacían billetes de banco y obtuvo premios en alguna exposición internacional, pues asistieron papeleros que venían de Levante, de Alicante, creo, y allí se forma otra sección de la internacional. Estas son, digamos, las primeras asociaciones que existen en Guadalajara de tipo reivindicativo. Por otra parte, en 1881 se constituye en Guadalajara la Federación Tipográfica. La Federación Tipográfica es la rama de la Asociación del Arte de Imprimir, que es el núcleo en torno al cual se funda el PSOE y la UGT, ¿no? A la que pertenecían Pablo Iglesias, Julián Fernández Alonso y muchos otros socialistas, ¿no? De hecho, en representación de la Federación Tipográfica de Guadalajara y de otras 13 federaciones, Pablo Iglesias acude al Congreso de la UGT, al Congreso Fundacional, que se celebra el 12 de agosto de 1888, y de la mano de Pablo Iglesias, Guadalajara está representada en el Congreso Fundacional de la UGT. Claro, Quique, en tu libro explicas, ¿no? Pues que el PSOE y la UGT pues, fueron las principales organizaciones, ¿no? De la clase obrera en la provincia durante este periodo. Entonces,
Cuéntanos también un poco más, pues cómo surgieron, cómo se desarrollaron, cuál fue su actividad también. Bueno, yo recuerdo hablar con un antiguo militante del Partido Comunista hace muchos años, hablo del año 80. Este hombre no se había afiliado al Partido Socialista me refiero en los años de la República, por cuestiones personales que nunca me contó, y me decía literalmente que él había vivido esa época y que efectivamente el mérito de los socialistas era de que habían desasnado a la gente, a los trabajadores de Guadalajara. Todos sabemos los límites que tenía el Partido Socialista, que era un partido, bueno, entonces era un partido obrero, reivindicativo, pero prontamente cayó en el reformismo, o sea, en su renuncia a la revolución. Pero aún así el Partido Socialista y el UGT hicieron cosas muy positivas. A ver, el Partido Socialista se funda en Madrid, en la taberna de la Casa Labra, el 2 de mayo de 1879. Un grupo de socialistas, entre los cuales hay un trabajador de Guadalajara, el tipógrafo Antonio Burgos. A ver, Guadalajara tiene la segunda agrupación socialista de la historia del PSOE. Se funda entre 1879 y 1880. Es anterior incluso a la agrupación de Barcelona. ¿Y quién forma esta agrupación socialista? Pues son socialistas que ante la ausencia de trabajo de tipógrafos, ante la ausencia de trabajo en Madrid, pues vienen a Guadalajara a trabajar en la imprenta provincial, a la imprenta de la Diputación recién creada, y que les invita Alfonso Martín Manzano, que ha trabajado con ellos en Madrid. De Guadalajara vienen una serie de socialistas, entre ellos uno de ellos es Julián Fernández Alonso, que es el que había avalado a Pablo Iglesias para que ingresara en la Internacional, y a su vez luego Pablo Iglesias avala a Julián Fernández Alonso para que ingrese en el PSOE. Es un grupo de tipógrafos que, bueno, pues Julián Fernández Morato, que era el primer historiador que hubo en el PSOE, en un libro que se llama Líderes del Movimiento Obrero Español, dice que en realidad eran un grupo de amigos. Yo he seguido toda su actividad en las distintas publicaciones socialistas y publicaciones de Guadalajara de entonces, y bueno, pues eran solidarios, aportaban dinero para las cajas de resistencia, cuando había huelgas y todo eso, y participaron en las elecciones de 1892, porque el candidato fue Jaime Vera, que era un médico muy reputado que había en Madrid, que era socialista, pero obtuvieron muy poco éxito electoral. Esta agrupación con el tiempo se disuelve porque los tipógrafos eran la aristocracia obrera, eran obreros muy bien considerados y era fácil su ascenso social, ¿no? Montan sus negocios o simplemente ya no les interesa esto y abandonan el PSOE. Pero antes han ganado a gente de que no son tipógrafos y que sí dejarán su huella en la historia del movimiento obrero, no solamente de Guadalajara, sino en el movimiento obrero del Estado español. Uno de ellos es Modesto Aragonés San, que es un hombre que le gana al socialismo, Julián Fernández Alonso, que su vida transcurre entre Madrid y Guadalajara, que en Madrid llega a ser el dirigente del sindicato de albañiles, que es un hombre que interviene varias veces en los 1 de mayo en Guadalajara. Otro socialista es Luis Ran, que será concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, que será uno de los que dirija la obra de la Casa del Pueblo, y digamos de que Modesto Aragonés es el hermano de Juana Aragonés, una de las mujeres que encabezaba los motines del PAN, que eran tan frecuentes, como he dicho, en esos años en Guadalajara. Y Modesto Aragonés es uno de los firmantes de la convocatoria de la huelga general de 1910-17, y Modesto Aragonés es un mártir del proletariado porque es detenido en 1920 y es un hombre mayor, tiene 65 años y pues tiene que dormir en el frío suelo de la cárcel de Madrid, y consecuencia de esto muere. Yo pienso de que si algún día la UGT reconstruyera su edificio y tuviera una sede propia, tendría que poner a la entrada una placa
con todos los hombres y mujeres, todos los pioneros socialistas de que aportaron tanto a la lucha obrera en esos años. La agrupación socialista se reconstruye en 1912 y bueno, pues no, es en 1910 y en esos años también ya se tiene la idea de construir la Casa del Pueblo, que le inaugura en 1915 Pablo Iglesias. La Casa del Pueblo se hizo con la aportación personal, con el trabajo de sus afiliados, y el 5 de septiembre de 1915 Pablo Iglesias inauguró la Casa del Pueblo. La agrupación socialista era muy, muy pequeña todavía y el PSOE no empieza a despegar en Guadalajara hasta que no viene a Guadalajara el catedrático de Física y Química Marcelino Martín González del Arco y los hermanos Bargalló, que eran directores de la Escuela Normal de Magisterio. Esta gente crea un periódico que se llama Mante, que tira 600 ejemplares semanales, y en la Casa del Pueblo se crea un sindicato femenino, un sindicato de mujeres, un sindicato de modistas, y bueno, pues esto va tomando sus vuelos en la década de los años 20. Como sabéis, el socialismo español se caracterizaba por su reformismo, lo cual no quiere decir que en momentos críticos no surgieran corrientes de izquierda dentro de él. Miguel y Modesto Bargalló y Marcelino Martín González del Arco eran socialistas reformistas en la línea de Besteiro, no querían hablar para nada de la revolución. De hecho, van al Congreso donde se decide, del PSOE en 1900, los congresos del PSOE donde se decide la adhesión a la Tercera Internacional, y tanto en 1919 como los celebrados en 1920 y 1921 se manifiestan en contra de la adhesión a la Tercera Internacional. Pero bueno, cuando llega la Segunda República, que llega no precisamente pues porque las cosas estén bien, sino porque hay muchos problemas y la clase obrera demanda mejores salarios y muchas cosas, como va a pasar ahora en estos días, pues digamos de que el PSOE que entra en el gobierno no responde a esas expectativas. Entonces surge en Guadalajara una corriente de izquierda socialista, de la que hablo en el libro, ¿no? La UGT, bueno, pues a principios de siglo se crea el sindicato de albañiles, que es un sindicato potente, y la UGT dirigirá muchas huelgas. Hay una huelga muy importante en 1914, que es de los albañiles, no me quiero extender por no ser prolijo, y poco a poco la UGT se va extendiendo por la provincia, a Setiles, a Sigüenza, y bueno, pues es un poco muy en síntesis lo que hicieron el PSOE y la UGT, que está mucho más expuesto en el libro, en este periodo de años. Bueno, Quique, claro, pero hemos estado hablando, ¿no? de los trabajadores de Yendelantina, de los mineros, de los trabajadores de la fábrica de paños, ¿no? Pero al final la provincia de Guadalajara era eminentemente campesina, ¿no? Y una parte muy importante de su población pues estaba constituida por jornaleros y campesinos sin tierra. Entonces, ¿qué papel jugaron estos obreros del campo en estos años? ¿Qué reivindicaron también? ¿Cómo se organizaron? Bueno, antes de la Primera República, pues he recogido varias huelgas campesinas en Iriepan, en Jadraque y en Guadalajara. Pero hasta la llegada de la Segunda República no despierta plenamente el campesinado a la vida política y reivindicativa, y lo hace fundamentalmente con la perspectiva de la reforma agraria, ¿no? A los pocos días de proclamarse la República, ya hubo ocupaciones de tierras en varios pueblos de Guadalajara. Entre los meses de septiembre de 1931 y 32 hay 13 huelgas en el campo de obreros agrícolas. Una de ellas muy importante en Marchamalo. Y de nuevo en 1934, pues la huelga nacional en el campo, la huelga nacional que se convoca en el campo, la secundan 30 pueblos de la provincia. Y de nuevo vuelve a haber paros en la cosecha del año 1936. Ante la perspectiva de la reforma agraria, como he dicho, el sindicato campesino de la UGT, pues
llega a tener ya 3.052 afiliados en el año 32 y está en 59 pueblos. Y llega hasta 18.000 afiliados en el año 1937, en enero del año 37. Durante la guerra, como todo el mundo sabe, hubo muchas colectividades en la provincia, unas 50 colectividades de la UGT, de la CNT, incluso colectividades mixtas, CNT-UGT, como las que hubo en Torija y en Brihuega, ¿no? Por destacar una de las colectividades más importantes, si no la más importante, es la colectividad de Miralcampo, que era en un terreno del conde de Romanones, que lo utilizaba para la cría de caballos de raza y su exportación, que tiene 360 hectáreas y que hizo una labor tan buena y tan impresionante la colectividad de la CNT allí, que de acabada la guerra, el propio conde de Romanones fue a ver a Jerónimo Gómez Abril, que había sido el dirigente de la comunidad, a ver si quería trabajar para él, pero este hombre era un hombre firme en sus convicciones anarquistas y no quiso saber nada de trabajar para el conde de Romanones. Claro, y bueno, Quique, aunque la corriente dominante, has comentado, ¿no?, entre el proletariado de la provincia era la socialista, pero ¿qué nos puedes contar también sobre el anarquismo y el Partido Comunista? Bueno, ya he dicho antes de que las primeras organizaciones del proletariado en la provincia de Guadalajara eran de signo bakuninista, o sea, en Guadalajara, en Zaragoza y en Brihuega. De hecho, Pablo Iglesias escribe a los asociados, a los federados de Brihuega, para invitarles a que se unan al grupo marxista y estos lo rechazan. El anarquismo aparentemente desaparece de la provincia cuando finaliza la Primera República. Pero bueno, parece ser de que no desapareció del todo, porque hay algunos indicios. Yo he encontrado en mis investigaciones que se enviaba la revista Blanca, una revista anarquista, a varios pueblos de la provincia. Lo más curioso es cuando se instala la Hispano en Guadalajara. Bueno, pues así como Castilla era una región de predominio socialista, pues Cataluña era una región de claro predominio anarquista. Entonces, bueno, como en Guadalajara siempre no había habido prácticamente ningún industria desde la fábrica de paños, y aquí nadie sabe hacer nada con las manos, solamente arrimar el hombro, pues tienen que venir mecánicos de Barcelona para poner en marcha la fábrica y fabricar los coches. Una parte de ellos son anarquistas que curiosamente no fundan la CNT en Guadalajara, sino que se integran dentro del sindicato metalúrgico de la UGT. Entonces, bueno, pues cuando llegaba el 1 de mayo hablaban los oradores socialistas, ¿no? Era gente comedida, pues que ponderada, que miraba muy mucho las cosas que decía. Luego salía el dirigente de la fábrica del Hispano, de la CNN, que era anarquista, y el discurso era muy distinto, ¿no? Estos hombres llegaron a editar en Guadalajara varios números de La Solidaridad, que era el órgano de prensa de las dos organizaciones regionales que tenía la CNT, la Organización de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Entonces, bueno, de nuevo y curiosamente, en el pueblo que durante la Primera República había tenido más influencia el anarquismo, en Brihuega, en 1934 se reconstituye el anarquismo allí, o sea, se funda la CNT. Y la CNT va a tener una gran implantación en la provincia, porque, como digo, dirigirá la colectividad de Miralcampo, en Azuqueca de Henares, pero también otras como la de Junquera de Henares, en Atanzón, en Yebra y en más pueblos. Respecto al Partido Comunista, pues hay que decir de que en un principio no se produce la escisión, ¿no? En Guadalajara nadie del Partido Socialista decide unirse al Partido Comunista fundado en 1920, el Partido Comunista de España. Perdón.
Y no será hasta el año 1927 cuando exista un primer núcleo comunista en Guadalajara. Se presentan a las elecciones y sacan las elecciones a Cortes Constituyentes en el año 1931, creo que son en junio, y sacan 125 votos, ¿no? Este núcleo lo dirigen o tienen un papel muy importante en su dirección los hermanos Relaño, Vicente y Arsenio Relaño, y poco a poco el Partido Comunista va ganando una influencia. Hacia 1934 ya tiene 200 militantes el partido en la provincia, y digamos de que sus bases más importantes, su área sindical más importante está en la fábrica de cementos en León de Matillas, donde la controlan sindicalmente y protagonizaron una huelga muy importante en 1933. Y luego también ellos dirigen el sindicato resinero de Mazarete, que nunca se integró en la UGT. Y bueno, pues para el PC en los pueblos del Ducado de Medinaceli tenía implantación porque en el Mundo Obrero, siguiendo sus páginas desde esa época, aparecen muchas noticias de esos pueblos, ¿no? El Partido Comunista, bueno, pues tiene un protagonismo en la guerra civil y eso se traduce en que en Guadalajara la afiliación sube a muchos miles de afiliados. Hay quien habla de 8.000 afiliados al PC en la guerra civil y tendrán un periódico propio que se edita desde el año 37, desde principios del año 37 hasta el año 39, que es el periódico Hoz y Martillo, ¿no? Y bueno, es lo que puedo decir sobre esto, así de una manera muy resumida, sobre estas organizaciones. Enrique, sabemos que llevas muchos años investigando la historia, ¿no?, de la clase trabajadora en la provincia de Guadalajara, pero digo, más allá de la propia historia, ¿no?, ¿qué te ha motivado, ¿no? ¿Qué te motiva a seguir estudiando, a seguir investigando sobre ello? Porque además tenemos entendido pues, que tienes otros proyectos. Bueno, pues mi motivación fundamental es dar a conocer el devenir de las clases trabajadoras en esta provincia, pero no solamente la clase obrera, sino ya en su día, pues creo que me extenderé a hacer otros libros sobre el artesanado, el papel del campesinado en la provincia, pues, en fin, espero hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante destacar el papel que han tenido en la historia las clases trabajadoras, aquellas a las que no se las llama por su nombre, como leí hace poco en un texto del escritor argentino Eduardo Galeano, que decía que a los trabajadores no se nos llamaba ni por nuestro nombre, se nos decía los recursos humanos. Y bueno, pues las clases trabajadoras han tenido un papel determinante en la historia, un papel que no recogen los libros de texto. Normalmente un libro de texto habla de los reyes, de los papas, de los generales, pero yo no digo de que esto no sea importante y que no haya que hacerlo, puesto que pues las personalidades tienen un papel importante en la historia. Pero yo digo que sin el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, no se iría a ningún sitio, ¿no? Yo siempre recuerdo aquello que decía el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que decía de que había leído en un libro que los reyes de Tebas habían construido la ciudad de Tebas, y a continuación se preguntaba, ¿pero lo hicieron ellos solos? Los reyes son los protagonistas de todo, ellos llevaron la piedra, pusieron los ladrillos, en fin, se niega el papel de la clase obrera. Actualmente estoy trabajando en un artículo extenso sobre la revolución de las comunidades en Castilla, que ahora se cumple el 500 aniversario entre los años 2020 y 2021. Esto sucedió en esos años, 1520 y 1521. Y por otra parte, pues sigo con mi proyecto eterno, porque ya dura 12 años, de escribir la historia del movimiento obrero en Guadalajara durante el franquismo. Bueno, Quique, pues ya te hago la última pregunta, ¿no? Bueno, pues como los romanos, ¿no?, pues también daban mucha importancia, ¿no?, a la historia, la llamaban magistra vitae,
Te hago también pues, una pregunta que yo creo que también es muy importante, y es ¿qué conclusiones extraes tú de todas estas investigaciones, ¿no?, de la historia de los trabajadores en Guadalajara? Bueno, yo he intentado al investigar todo esto, el extraer el máximo de la experiencia de este casi un siglo de lucha de los trabajadores de Guadalajara. En esta provincia, como el resto de la que componen el Estado es español, los trabajadores en este periodo de años protagonizaron grandes luchas por mejorar sus condiciones de vida. Se esforzaron y se sacrificaron por construir sus organizaciones. Antes expuesto el caso de la Casa del Pueblo de Guadalajara, y llegaron hasta el extremo de disputar a la burguesía y a los terratenientes el control de la economía y de la sociedad. En el periodo revolucionario que llamamos Segunda República. De estos años, León Trotsky dijo que en España la revolución había llegado mucho más lejos que en la propia Rusia. Yo he tenido ocasión de comprobarlo en mis investigaciones porque en muchos de los 200 pueblos de la provincia, que hoy tienen ya menos de 100 habitantes, pues en esos años se crearon federaciones, sociedades de trabajadores de la tierra, colectividades, casas del pueblo, o sea que la revolución llegó hasta los sitios más recónditos de la provincia. Yo creo que tenemos que aprender de estas lecciones porque vienen tiempos duros. Las desgracias nunca vienen solas. Estamos sufriendo una pandemia, pero tenemos también una gran recesión económica que dicen que es superior a la del año 1929. Esta recesión trajo cosas como el fascismo y ahora hemos visto algo impensable. Hace poco en Estados Unidos cómo se ha atacado en teoría, máximo órgano de representación de la nación que ha sido el Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que nosotros y las generaciones que nos siguen nos vamos a ver abocados a luchar por defender nuestras condiciones de vida y que para defenderlas inevitablemente tendremos que luchar incluso por la transformación socialista de la sociedad y acabar con el sistema capitalista que no nos trae más que desgracia. Yo creo que el sentido de la historia, como decía Cicerón, es aprender, o sea, es maestra de la vida, a aprender de la experiencia de los que nos han precedido. Por cierto, la burguesía también, cuando sucede un hecho histórico importante, también sus ideólogos tratan de exprimirlo al máximo para sacar conclusiones, pero solamente para ellos, para seguir con su dominación. Bueno, y por mi parte, nada más. Bueno, Quique, pues muchísimas gracias. Ahora, si os parece, abrimos un turno de preguntas. Bueno, pues para todos aquellos que queráis también preguntar a Quique, Enrique, que le podáis preguntar, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntar, por favor, por el chat, pedir el turno de palabra o, bueno, si queréis escribir las preguntas y yo se las transmito a Enrique. Bueno, de momento hay dos preguntas que han hecho por el chat, te las leo y mientras el resto podéis ir pidiendo el turno de palabra o dejando también vuestras preguntas en el chat, ¿no? Bueno, pues Eduardo Sánchez pregunta que dice, ¿puede preguntar a alguien por el gremio de panaderos, fundadores del sindicato UGT en Guadalajara? Tengo interés personal en tener estos datos sobre la primera huelga de panaderos en Guadalajara. No tengo cámara ni micro. Bueno, pues el sindicato de panaderos de la UGT fue uno de los primeros sindicatos que se constituyó y se unió a la UGT en Guadalajara. De hecho, ya hay una huelga que creo que es en el año 1800, perdona un momento, que lo voy a comprobar. En el año 1900 ya se produce la primera huelga de panaderos en Guadalajara. Y a lo largo, y desde esa época hasta los años de la República, una de sus reivindicaciones más importantes es la reducción de la jornada laboral, ¿no? De hecho, en el anexo documental del libro
figura el panfleto íntegro, o sea, bueno, el panfleto, la hoja de reivindicaciones que plantean a los patronos, ¿no? Digamos de que los obreros de las panaderías tienen un buen protagonismo en esta historia. Bueno, no sé si con eso queda respondida la pregunta, si no, pues por el chat podéis escribir. Bueno, Jesús Calvo Navarro te hace otra pregunta. Dice, supongo que el movimiento minero de Yenderanquina, minas de plomo y plata, al ser un trabajo especializado, importaría también trabajadores de otras provincias mineras, como la Unión Murcia. Y esto ya vendría con sus inquietudes reivindicativas de clase obrera. ¿Se sabe algo de estos mineros foráneos y si hubo verdadera lucha o huelgas mineras en esta zona? Me vais a disculpar un poco porque yo no me sé todas las cosas de memoria, las tengo apuntadas por aquí, ¿no? A Yenderencina emigró mucha gente, ¿no? En concreto, vino gente, digo, de mayor a menor número de trabajadores según la provincia. De Soria, de Lugo, de Zaragoza, de Tarragona y de Ciudad Real. Pues vinieron de estas provincias a trabajar de la Encina, amén de toda la gente que vino de los pueblos colindantes. Entonces, que se sepa, pues no se sabe de que los trabajadores venidos de otras provincias tuvieron un protagonismo especial a la hora de llevar a cabo las reivindicaciones de los mineros en de la Encina. Vale, pues no sé si con eso queda también contestada esta pregunta. Entonces, bueno, no ha pedido nadie de momento el turno de palabra. Si alguien se anima, pues eso, a hacer alguna pregunta o a tomar la palabra, digo, este es el momento. Bueno, pues Jesús Serrano pide el turno de palabra. Pues habla, Jesús. Sí, es que estaba escribiendo la pregunta y no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, la comento por aquí. No, yo sobre todo por el tema del trabajo a destajo, que antes era el pan de cada día, y hoy se mantiene en algunos sectores, en concreto en el sector resinero. Ahora aquí en Guadalajara está recuperando un poco, pero bueno, en Soria, en Cuenca y demás se sigue trabajando, pero sigue siendo un trabajo remunerado a destajo, en realidad. Entonces, claro, todo lo que son los pinares del Ducado y demás, que se trabajó bastante la resina, pues a ver un poco reivindicaciones, movilizaciones que hubo por la época, cómo se organizaba el movimiento obrero, algunos datos al respecto. Bueno, en concreto en los pinares del Ducado de Medinaceli, pues hay un litigio, o sea que el empresario de la Alure, de la Unión Resinera, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pues bueno, compra estos pinares a riesgo y ventura. Quiero decir de que los compra, aun no quedando clara si el supuesto propietario, o sea, que tiene los pinares es realmente el propietario. Este hombre, digamos de que, pues entonces la resina era un producto muy demandado, se exportaba a Europa y lo que hace es, bueno, pues explotar todos los montes resineros que hay por la zona. Estoy buscando en qué año se crea esto. Bueno, pues este hombre se llama Calixto Rodríguez y, bueno, pues la Unión Resinera se constituyó como sociedad anónima en 1898 y obtuvo rebajas arancelarias para la exportación de los productos a través de unas menores tasas en las subastas de montes públicos, ¿no? Entonces, los resineros, una de sus reivindicaciones es de que los pinares vuelvan a ser propiedad de los pueblos. Esto es una reivindicación que se hace en el primer Congreso de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, que se hace en 1931 en Guadalajara, que esto lo veréis en el libro,
y es la devolución de los montes comunales, la devolución de estos montes, ¿no? Y bueno, las reivindicaciones de los resineros son las mismas que se tienen en todas partes. Pues unas mejoras en las condiciones de trabajo, entendiendo por ello pues la reducción de la jornada laboral, la elevación salarial y todas estas cosas. Muchas gracias. Vale, Enrique, preguntan también dónde se vende el libro, dónde podemos comprar el libro. Bueno, el libro todavía no ha llegado a Guadalajara, pero en el cartel veis que hay un teléfono en el cartel que se ha pasado para anunciar el acto, que se ha pasado por las redes, o me lo podéis pedir a mí, o sea, directamente. El libro, dado lo de la pandemia, yo creo que hasta dentro de 15 días no va a estar en Guadalajara, y si dentro de 15 días abren los comercios, pues yo lo llevaría a las 3 principales librerías que hay en Guadalajara, que sería... Y luego también se puede pedir online a través de la página web de la Fundación Federico Engels. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Entiendo que no, nadie más ha pedido el turno de palabra. Bueno, pues nada, pues entonces aquí terminamos esta presentación del libro. Espero que lo hayáis disfrutado todos mucho. Bueno, aquí he dejado en el chat, también la página de la Fundación Federico Engels, donde, bueno, aparte de este libro, pues tenemos también todas las publicaciones que hacemos. Entonces, por mi parte, nada, cierro el turno de palabra y se lo cedo a Quique para que termine esta presentación. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido. La presentación podía haber sido otra cosa, podíamos haber hecho en otro sitio, pero bueno, son las circunstancias que tenemos y nos ha obligado a hacerla así. Os invito a que leáis el libro. Ahí aparecen muchas cosas, aparece mucha información de muchos sectores de producción, de muchas fábricas, de muchos centros de trabajo, de muchos pueblos. Es la tercera edición revisada y aumentada del libro que saqué del Movimiento Obrero en Guadalajara, solo que ahora esta edición tiene 200 páginas más de información. O sea, es un trabajo que se ha ido haciendo poco a poco durante 12 años. Entonces, bueno, pues os invito a todos a leerlo y, bueno, que cuando me veáis por la calle o lo que sea, pues que me digáis lo que os parece, si queréis me dais alguna sugerencia, me digáis lo que os parece bien, lo que está mal, si he cometido alguna errata, algún error, todo eso, que participéis también. Nada más. Muy bien, Enrique, gracias. ¿Vosotros? Gracias, Enrique. Bien, gracias, Enrique. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Luego te despides de todos. Adiós a todos.